En medio del Océano Índico, donde las aguas turquesas se mezclan con el azul profundo y el cielo parece no tener fin, se encuentra un pequeño archipiélago que muchos conocen solo por sus playas paradisíacas, pero que esconde una historia fascinante, una biodiversidad única y una cultura construida a partir de siglos de mezcla y resistencia. Las Seychelles, oficialmente la República de Seychelles, son un conjunto de 115 islas dispersas sobre una vasta área del océano, a más de 1000 kilómetros de la costa este de África, frente a países como Kenia y Tanzania. Aunque muchas personas las asocian con lujo y turismo, la realidad de estas islas va mucho más allá de los resorts y las postales brillantes. Lo que pocos saben es que estas islas fueron deshabitadas durante la mayor parte de la historia humana, y solo en los últimos siglos empezaron a recibir poblaciones humanas que dieron origen a una sociedad profundamente mestiza, con raíces africanas, europeas, indias y chinas. Este crisol de culturas se refleja no solo en los rostros de sus habitantes, sino también en su gastronomía, sus danzas, sus lenguas y su manera de ver el mundo. La historia de Seychelles es particular porque no sigue la línea típica de muchas otras naciones africanas. No hubo un imperio indígena previo, ni tribus originarias, ni una civilización milenaria asentada en sus costas. De hecho, las primeras menciones de las islas aparecen en mapas árabes antiguos y en crónicas de exploradores europeos que pasaban por la región, pero no fue hasta el siglo XVII que los franceses comenzaron a interesarse por estos territorios. En un principio, eran simplemente puntos estratégicos para las rutas comerciales hacia la India. Fue bajo dominio francés que Seychelles comenzó a tener una población estable, formada principalmente por esclavos africanos traídos desde Madagascar y la costa oriental del continente. Luego, con la llegada de los británicos tras las guerras napoleónicas, se abolió la esclavitud, pero las cicatrices de ese pasado siguen presentes en la sociedad actual. Hoy en día, Seychelles es uno de los países más pequeños del mundo tanto en extensión como en población. Apenas supera los 100.000 habitantes, lo que la convierte en una de las naciones menos pobladas del planeta, y sin embargo, su influencia ecológica y geopolítica es considerable. El país posee una de las zonas económicas exclusivas más amplias en relación a su tamaño terrestre, lo que le permite controlar una vasta área del océano riquísima en biodiversidad marina. Además, su ubicación estratégica en medio del Océano Índico la convierte en un punto de interés para potencias como China, India y Estados Unidos. No es extraño que, a pesar de su tamaño, Seychelles sea un actor importante en los tratados de conservación marina y en las negociaciones climáticas a nivel internacional. En cuanto a su biodiversidad, Seychelles es un verdadero tesoro natural. Muchas de sus especies son endémicas, lo que significa que no existen en ningún otro lugar del planeta. Un ejemplo emblemático es el coco de mar, una palmera única en el mundo que produce la semilla más grande del reino vegetal. Este coco, que puede pesar más de 20 kilogramos, ha fascinado a botánicos, exploradores y poetas durante siglos. También destaca el famoso pájaro ruiseñor de las Seychelles, una de las aves más amenazadas del mundo, o la tortuga gigante de Aldabra, que puede vivir más de 150 años y alcanza tamaños impresionantes. Las islas también son hogar de coloridos peces, arrecifes coralinos, bosques tropicales y playas que figuran entre las más bellas del planeta, como Anse Source de Argent, cuyas rocas de granito rosado parecen salidas de una pintura surrealista. Sin embargo, la belleza de las Seychelles también ha sido fuente de desafíos. El auge del turismo ha traído ingresos indispensables para la economía, pero también presiones sobre los ecosistemas y las comunidades locales. La construcción de hoteles, la llegada de miles de visitantes cada año, y la necesidad de expandir infraestructuras han puesto en riesgo algunos hábitats naturales. No obstante, el país ha sabido encontrar un delicado equilibrio entre desarrollo y conservación. De hecho, Seychelles fue pionera en el concepto de deuda por naturaleza,
un mecanismo financiero mediante el cual condonó parte de su deuda externa a cambio de compromisos firmes de protección ambiental. Gracias a esto, hoy en día cerca del 30% de sus aguas territoriales están protegidas, y muchas de sus islas han sido designadas como reservas naturales estrictas. Pero lo más fascinante de Seychelles no es solo su paisaje, sino su gente. El idioma oficial es el criollo seychelense, aunque también se hablan el inglés y el francés. Esta mezcla lingüística refleja perfectamente la historia del país. La mayoría de la población tiene ascendencia africana, pero también hay importantes influencias asiáticas y europeas. Esta combinación se nota en la música, donde los ritmos africanos se entrelazan con melodías europeas y tambores que recuerdan a la India. La gastronomía es otro ejemplo. Platos como el curry de pulpo, el pescado al horno con hojas de plátano, el chutney de papaya verde y los mariscos preparados con especias locales reflejan una mezcla única de sabores del océano y del trópico. En la vida cotidiana, las tradiciones ancestrales conviven con el modernismo turístico. En pueblos pequeños, los niños todavía corren por las playas descalzos, las mujeres preparan comidas al aire libre y los hombres pescan con redes artesanales al amanecer. Las fiestas religiosas, tanto católicas como hindúes o musulmanas, se celebran con fervor, y los carnavales llenan las calles de colores, bailes y máscaras que evocan tiempos coloniales. A pesar del turismo, la vida en Seychelles conserva un ritmo pausado, casi meditativo. No es raro que los locales te hablen del tempo creol, una manera de vivir sin prisa, donde el reloj importa menos que el viento, el sol o el murmullo de las olas. Uno de los aspectos más curiosos de la vida en estas islas es la forma en que las comunidades han aprendido a convivir con la naturaleza. No es solo una cuestión de sostenibilidad o ecología, sino de sabiduría ancestral. Por ejemplo, muchas familias aún siguen técnicas de pesca tradicional que respetan los ciclos de reproducción de los peces. En algunas islas, la tala de árboles está prohibida por acuerdo comunitario, no por ley estatal. Incluso en la arquitectura se nota este respeto. Las casas están diseñadas para captar la brisa marina y reducir la necesidad de aire acondicionado, y los techos a dos aguas permiten el paso de las lluvias torrenciales sin daño. Todo esto muestra una adaptación armónica al entorno, que es tanto biológica como cultural. La educación en Seychelles es gratuita y obligatoria hasta los 16 años, y la tasa de alfabetización es una de las más altas de África. Aunque la economía del país depende en gran parte del turismo y la pesca, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante por diversificar, promoviendo sectores como las tecnologías digitales, las energías renovables y los servicios financieros. A pesar de los desafíos, el país ha logrado mantenerse como uno de los más estables y seguros de África. No hay conflictos armados, el sistema democrático funciona con relativa transparencia, y los niveles de pobreza son bajos en comparación con otros países africanos. Esta estabilidad ha permitido a Seychelles desarrollarse de manera tranquila, aunque con retos importantes como el cambio climático, la subida del nivel del mar y la dependencia excesiva del turismo internacional. Y a pesar de todo esto, todavía son muchos los que nunca han oído hablar realmente de Seychelles, tal vez por su lejanía, por su tamaño diminuto, o porque simplemente no aparece en los titulares internacionales. Pero tal vez ahí radique su magia. En un mundo cada vez más globalizado, ruidoso y acelerado, Seychelles representa un rincón donde el tiempo se detiene, donde la gente aún vive con los pies descalzos sobre la arena caliente, donde la noche es tan oscura que se pueden ver las estrellas, y donde la selva canta con voz propia al ritmo del mar. Es un lugar que, aunque pequeño en territorio, contiene en sí mismo un universo entero de historia, cultura, misterio y belleza natural. ¿Y tú, sabías que en estas islas remotas del Índico se habla un idioma criollo que mezcla francés, inglés y lenguas africanas? ¿O que aquí se produce la semilla más pesada del mundo? ¿Te imaginabas que en un solo país pudieran convivir de forma tan armónica católicos, hindúes, musulmanes, chinos y descendientes de esclavos africanos? Si no lo sabías,
Ahora lo sabes. Y si alguna vez te preguntaste dónde queda el paraíso, tal vez tengas que mirar más allá del mapa, hacia ese punto diminuto en medio del océano donde el sol nace entre palmeras. Los ancianos cuentan historias en criollo y las tortugas gigantes caminan con la paciencia del tiempo. Porque sí, Seychelles es más que un destino turístico, es una lección de armonía, de resistencia, de belleza y de humanidad.